Hola, buen día. Soy la doctora Gabriela Lascano Cortés y hoy presentaremos una investigación que desafía las creencias tradicionales sobre la motivación laboral. Descubriremos lo que realmente retiene y satisface a los empleados mexicanos, que no es lo que la mayoría de las organizaciones prioriza. Por tanto, el tema de nuestra investigación es qué motiva realmente a los empleados, aplicación de la ley de efecto en entornos laborales mexicanos. Como agenda de nuestra sesión, tendremos el propósito de nuestra investigación, los fundamentos que sustentan nuestra investigación, la metodología empleada, los resultados, las conclusiones y las referencias. Ok, pues ahora tenemos la brecha entre lo que creemos y en lo que es realidad. Sabemos que la mayoría de las empresas asume que mejorando los salarios, las condiciones físicas, va a retener al talento. Y podemos tener aumento en salarios, mejora de instalaciones, estabilidad laboral, entre otros. Sin embargo, nos surgen algunas interrogantes, como lo son, ¿estos factores realmente son suficientes? ¿Qué realmente predice la satisfacción laboral? ¿Y qué hace que un empleado permanezca? Si se dan cuenta, son preguntas que surgen de este tema entre la brecha y la realidad. Sin embargo, la tasa de rotación sigue siendo alta. Esto nos llevó además a preguntarnos, ¿estamos invirtiendo en los factores correctos? ¿Necesitamos realmente evidencia empírica sobre estas dimensiones que motivan y predicen la satisfacción y permanencia en contextos mexicanos? De hecho, el 68% de las organizaciones mexicanas enfocan sus estrategias de retención en incentivos materiales, pero vamos a descubrir qué es hoy en día. Y bueno, aquellos elementos o fundamentos teóricos que sustentan nuestra investigación, partimos de las teorías clásicas como Maslow, que sugiere que debemos de satisfacer primero estas necesidades básicas antes de las superiores. Y Hensberg pues separa en dos factores que solamente nos prevén insatisfacción y satisfacción. Pero por otro lado, Adelpher demostró que las necesidades pueden activarse simultáneamente y que la frustración en un nivel puede intensificar la motivación en otro. Y pues este modelo es mucho más flexible. Pero bueno, regresemos a Maslow. Para comprender pues qué motiva realmente a los empleados, es importante revisar cómo ha evolucionado este pensamiento sobre la motivación y el trabajo, ¿no? Entonces, partiendo con Maslow, en 1946, o sea, ya es una teoría que lleva vigente muchos años, propuso una jerarquía de 5 niveles de necesidades, desde las fisiológicas hasta la autorrealización. Y su trabajo sugiere que no podemos aspirar a niveles superiores sin antes no tener aquellos niveles inferiores. Aunque muy influyente en su momento, hoy sabemos que esa rigidez no siempre refleja la realidad laboral. Por otro lado, tenemos a Hensberg, que pues con esta visión de la teoría bifactorial, él distingue estos dos factores higiénicos como el salario, las condiciones físicas, para evitar insatisfacción en este caso, y los factores motivacionales como el logro, el reconocimiento, la responsabilidad, que pues general o es de manera muy general a la satisfacción. Pero en estudios más recientes y específicamente en México tenemos a Méndez y Rojas. En el 2024 ellos presentan o recaban estos resultados donde determinan que las necesidades de permanencia y reconocimiento explican mejor el bienestar subjetivo de las fisiológicas. Entonces, esto sugiere una reconfiguración cultural de la jerarquía. Y por otro lado, tenemos a Weber y a Ser, donde revelan que las generaciones mucho más jóvenes, como pues específicamente los millennials, valoran más el crecimiento profesional que los incentivos materiales, a lo que muchas organizaciones están acostumbrados.
Y bueno, en conjunto, estos hallazgos nos invitan a buscar modelos mucho más flexibles y empíricamente validados, que es al punto que vamos con Adelpher y Torvik. Bueno, este modelo ERC de Adelpher pues fue propuesto hasta 1969. Es una evolución de la jerarquía de Maslow, donde agrupa tres dimensiones en específico. La primera dimensión es la existencia, donde vamos a abarcar las necesidades básicas, el salario, la seguridad, las condiciones físicas del trabajo. Y en segundo lugar tenemos la relación, donde abarca los vínculos, el reconocimiento, el bienestar. Y en tercer lugar, el crecimiento, donde tenemos la autonomía, las metas, el aprovechar oportunidades, entre otros elementos. Entonces, la frustración, o más que nada Adelpher, plantea que las necesidades pueden activarse simultáneamente, a diferencia de Maslow, y que la frustración en una dimensión puede intensificar el deseo en otra. Y esto se conoce como el principio de regresión, frustración y satisfacción. Y este enfoque ha sido validado en diversos entornos. Por ejemplo, Philister lo aplicaron en aprendizaje informal, destacando ciertos valores psicométricos. Y por otro lado, un equipo de Malasia aplicó una investigación en un sector bancario, encontrando que las dimensiones de crecimiento y relación explicaban significativamente la motivación en esquemas de trabajo remoto. Y por otro lado, el autor Tanhal demostró que la privación de necesidades de relación o de crecimiento incrementan el agotamiento emocional. Entonces, si nos vamos a lo que señala Adelpher, nos dice, las necesidades no satisfechas en una dimensión pueden intensificar la motivación en otra. Entonces, este modelo realmente nos ofrece una visión mucho más amplia, dinámica, adaptativa de la motivación humana. Y bueno, por otro lado tenemos la ley de efecto como base conductual por Edward Torvik. Ya también es una teoría bastante pues, viejita, es de 1905, donde nos dice que las conductas seguidas de consecuencias satisfactorias tienden a repetirse. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se vinculan estas necesidades con la conducta observable en el trabajo? Pues recordemos que este principio establece que efectivamente las conductas seguidas de consecuencias satisfactorias pues se van a repetir, como ya había mencionado, mientras que aquellas negativas, lo contrario, pues se van a extinguir. Entonces, en el ámbito organizacional, esto significa que los reforzadores positivos, como los elogios, la parte de la autonomía, los logros, fortalecen ese compromiso de permanencia. Y estudios más recientes de McLeon en el 2024 confirman que estos reforzadores positivos generan aprendizajes mucho más duraderos. También destaca que esta ley sigue vigente en el diseño de sistemas de incentivos y retroalimentación. Entonces, al integrar tanto la ley de efecto como el modelo de ERC, podemos entender que las dimensiones tanto crecimiento como relación actúan como reforzadores positivos. Son estas realmente las que movilizan las conductas deseadas de compromiso, satisfacción y la intención de permanencia. En cambio, la dimensión de existencia, aunque necesarias, no generan por sí solas la repetición de conductas positivas, sino que acompañan de estímulos más significativos. Entonces podríamos decir, en resumen de estas teorías, que motivar no solamente es cubrir necesidades básicas, sino generar experiencias que refuercen el deseo de quedarse, de crecer y además de contribuir. Enfocándonos en la metodología y para responder nuestra pregunta de qué motiva realmente a los empleados en contextos mexicanos, diseñamos un estudio de enfoque cuantitativo, no experimental, transversal y de tipo correlacional explicativo.
Este enfoque nos permitió analizar las estructuras subyacentes de los factores que motivan o que son percibidos por los trabajadores, así como dos variables clave, la satisfacción laboral y la intención de permanencia. Se aplicaron 209 encuestas a trabajadores mexicanos de distintos sectores, seleccionados por conveniencia. El cuestionario constó de 49 ítems con una escala Likert, más variables sociodemográficas. Cada ítem se vinculó con una de las tres dimensiones: existencia, las condiciones materiales y seguridad, relación, los vínculos y el reconocimiento, además del bienestar emocional, el crecimiento, la autonomía, los retos y la formación. Entonces, pues toda esta investigación se realizó en tres fases, o fueron tres fases de análisis. En primer lugar, utilizamos el análisis factorial exploratorio para validar las dimensiones. Posteriormente, la regresión para evaluar el poder predictivo. Y finalmente, la ANOVA y prueba T para comprobar subgrupos. Esta metodología nos permitió vincular tanto teoría, evidencia y entender qué motiva realmente a los empleados. Adentrándonos en los resultados, el primer elemento de análisis fue el factorial exploratorio, para validar específicamente y empíricamente las tres dimensiones. Primero, verificamos la adecuación de los datos con el índice de Kaiser-Meyer-Olkin, fue de 0.91, lo que indica excelente calidad muestral, y la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa, confirmando que la matriz de correlaciones era apta para el análisis. Además, el método de componentes principales con rotación de Varimax, y se extrajeron tres factores eigenvalores mayores a 1. Estos tres factores explicaron que el 62.3% de la varianza total. Cada factor se alineó con una dimensión teórica. Crecimiento agrupó a 21 ítems y obtuvo un alfa Cronbach de 0.93. Relación reunió a 13 ítems con un alfa Cronbach de 0.89. Existencia integró a 10 ítems con un alfa de 0.86. No se detectaron realmente cargas cruzadas relevantes, lo cual refuerza la consistencia teórica del instrumento. Entonces, en resumen, este análisis confirma que las tres dimensiones del modelo ERC son estadísticamente diferenciables, confiables y válidas para los contextos mexicanos o el tema que estamos abordando. En segundo lugar, tenemos la regresión múltiple, y para predecir la satisfacción laboral general, construimos un modelo de regresión múltiple utilizando las tres dimensiones ERC como variables independientes, y el modelo fue estadísticamente significativo con R al cuadrado ajustado de 0.51, lo que indica que estas tres dimensiones explican más de la mitad de la variabilidad de la satisfacción laboral. Entonces, los resultados nos muestran, hablando del crecimiento, que es el predictor mucho más fuerte, con un coeficiente de beta de 0.47, y esto significa que cuanto más perciben los empleados oportunidades de desarrollo, retos y aprendizaje, mayor va a ser su satisfacción. En segundo lugar, tenemos a la relación, que incluye cierto reconocimiento, vínculos sociales, calidad de comunicación y también un impacto importante con una beta de 0.28. Y finalmente tenemos existencia, relacionada más que nada con el salario, las condiciones físicas, aunque fue significativa, tiene un peso mucho menor en beta de 0.17. Entonces, ¿qué nos dicen estos hallazgos? Confirman que los factores motivacionales de orden superior, como lo son el crecimiento y las relaciones, son los principales impulsores de la satisfacción laboral, más allá de los incentivos materiales.
Como tercer elemento, para analizar qué factores influyen o motivacionales influyen en el deseo de los empleados de permanecer en la organización, aplicamos un modelo de regresión logística ordinal. Este modelo fue significativo con buen ajuste, con x al cuadrado de 45.62 y un coeficiente de determinación de 0.36. Los resultados demuestran que la dimensión de crecimiento tiene un mayor impacto por cada punto adicional en esta escala. Las probabilidades de reportar mayor intención de permanencia se multiplican por 3.47, de acuerdo a los odds ratio. Y la dimensión de relación también influye en forma significativa, con 2.12 odds ratio, lo que indica que el reconocimiento, el apoyo social y la calidad de las intenciones eh, e interacciones fortalecen el compromiso. En cambio, la existencia que influye el salario y las condiciones físicas, pues no tuvo realmente mucho efecto en este modelo. Entonces, esto nuevamente confirma, tenemos reforzadores positivos como el desarrollo profesional, los vínculos humanos, son determinantes para que los empleados decidan quedarse más allá de los incentivos materiales. Por otro lado, tenemos el análisis de la varianza según la antigüedad. Además de analizar la estructura motivacional general, quisimos explorar si la percepción de las oportunidades de crecimiento varían según la antigüedad laboral. Y para ello aplicamos un análisis de varianza comparado por 4 grupos de edades, en este caso menos de 2 años a 4 años, de 4 a 6 años, y personas que iban laborando mucho más de 6 años. Entonces, ¿qué encontramos? Tuvimos un patrón muy claro. A mayor antigüedad, mayor es la percepción de crecimiento. El grupo con menos de 2 años reportó que la media más alta es de 3.92, mientras que el grupo de 6 años, con más de 6 años, reportó la más baja de 3.68. Entonces la nova fue significativa con un factor de 6.12 y P de 0.001. Y la prueba postdoc de Turkey confirmó que la diferencia entre estos dos grupos es estadísticamente relevante, con P de 0.003. ¿Qué significa esto? Que conforme los empleados permanecen más tiempo en una organización, su percepción de desarrollo profesional tiende a disminuir desde la perspectiva del modelo ERC. Y esto nos indica que las necesidades de crecimiento dejan de ser satisfechas, lo cual puede generar cierta frustración. Y desde la ley de efecto, si tenemos reforzadores positivos como retos, formación, reconocimiento, se debilita con el tiempo. También lo hace el compromiso. Entonces, este hallazgo realmente nos alerta sobre el riesgo de estancamiento motivacional de los colaboradores cuando tienen una larga trayectoria y la necesidad de renovar estímulos para sostener su permanencia. Y bueno, como conclusión, los resultados de este estudio confirman la validez empírica del modelo ERC a través de Adelpher. En este contexto, podemos identificar que estas tres dimensiones explican más del 60% de la varianza con altos niveles de confiabilidad interna. En términos de satisfacción laboral, la dimensión de crecimiento fue un predictor más fuerte, seguida de relación, mientras que existencia, aunque significativa, tuvo un menor impacto. En cuanto a la intención de permanencia, solo crecimiento y relación demostraron efectos significativos. Esto indica que los empleados deciden quedarse no solo por condiciones materiales, sino también por oportunidades de desarrollo y vínculos positivos. Además del análisis de la varianza relevó un fenómeno importante. La percepción de crecimiento disminuye con la antigüedad y esto sugiere un desgaste motivacional progresivo si no se renuevan estímulos.
En conjunto, estos hallazgos nos permiten afirmar que los factores motivacionales más permanentes y más potentes no están en la base de la pirámide, sino en los niveles racional y de autorrealización. Por tanto, motivar no solamente es cubrir necesidades básicas, sino generar experiencias que refuercen tanto el deseo de contribuir, crecer y permanecer. Muchas gracias. Aquí tenemos nuestra referencia. Muchas gracias y recuerden, motivar no solamente es pagar, reconocer, retar y además acompañar. Excelente día.